va a funcionar este plan de simplificación tributaria? También, más dudas respecto a la devolución del IVA y ya estamos con un experto para conversarlo. Santi. Sí, claro. Guillermo Poch está del otro lado. Guille, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo ¿Todo estás, bien? Guille? Bien, por suerte todo bien. Bueno, a Tenemos ver. novedades. Tenemos Hay novedades, exacto. Y muchas dudas también, me imagino, Guille, de los clientes. Y sí, surgen varias preguntas. También surgió el tema del padrón, que la gente no está. Vamos a ver qué pasa si se va corrigiendo eso por parte del fisco. Hay varias novedades y tal vez hoy podemos no necesariamente tocar monotributos, sino otros temas más también. Bueno, empecemos. Bueno, el Sí. monotributista también tenía su beneficio, también hay que tocarlo, porque aparte es el más olvidado de alguna manera de toda esta cadena de contribuyentes, por llamarlo de alguna manera. Así es, Santiago. O sea, hubo varias modificaciones. Si hacemos un raconto de temas, comenzó desde la modificación del impuesto a las ganancias al aumento al 1.770.000 pesos hacia el lunes de la semana pasada. La calle se hizo sentir, el termómetro social dijo se está beneficiando a la gente de salarios altos, se están olvidando de la gente de bajos ingresos, surge la devolución del IVA, dicen, bueno, se tocan sueldos altos, se tocan sueldos bajos, el autónomo de alguna manera queda olvidado, entonces también hay modificaciones en cuanto a autónomos. Entonces, hoy parecería ser de que se fueron abordando varios aspectos en distintos universos de personas, salarios altos, monotributistas, autónomos, y todos tienen un mismo fin, que es darle más plata en el bolsillo a la gente para que tengan posibilidad de consumo. Claro. Eso sería, por así decirlo, el resumen general. Sí, Rocío. Una de las principales inquietudes, esto que vos mencionabas, ¿no? De también el impuesto a las ganancias, ¿qué iba a pasar con aquellos que estén en el monotributo y que facturen más de 770.000 pesos, que era a partir desde donde empezaban a tener beneficios los trabajadores en relación de dependencia? ¿Qué iba a pasar con los responsables inscriptos? Empecemos, si querés, por ahí, Guille. Había muchas dudas respecto a eso. ¿Cuál es el beneficio que tienen ahora quienes entran en ese número? Bueno, los asalariados que tienen más de 1.770.000 quedan sometidos a gravamen. Los que están por debajo de ese monto, Rocío, Sí. dejan de pagar el impuesto a las ganancias. Ahí lo que se está considerando son 15 sueldos mínimos vitales y móviles, Sí. y va a regir para los salarios que se devengan, o sea que el salario de octubre que se va a cobrar en noviembre, ahí tendría efectos prácticos. Claro. Hasta el sueldo que se va a cobrar en octubre, los primeros días de octubre o finalizando septiembre, no va a tener ese beneficio. Eso es algo a tener en cuenta, porque la gente pensaba de que ahora ya iba a verse beneficiada. No, es con el sueldo de octubre que se cobra los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre. ¿Y qué pasa con quienes facturan por encima de esos 770.000 pesos o por debajo del 1.700.000, Guille? ¿Cuál es el beneficio para los monotributistas? Sí, o sea, la gente que está dentro de lo que viene a ser, si nos referimos particularmente a eso, lo que se está buscando es crecimientos en el pago de autor, en el IVA, y de alguna manera también se está abordando el tema de que tendrían los hacia sus empleados por esos bonos que se dieron, ¿sí? Eso es lo que estaría sucediendo. Dice, ¿qué pasa con las gratificaciones extraordinarias de fin de año que a veces van al sueldo? ¿Eso se va a prorratear de forma anual para ganancias o no? Sí, o sea, la gente que no supere los montos vas a tener el tratamiento beneficioso, y los que vienen a hacer las retribuciones en general se prorratean a lo largo del tiempo, Santiago. Perfecto, porque Porque si no, lo que pasaba era que saltabas de escala y tenías una retención muy grande.
Y para que quede claro, porque esto es algo que tiene que quedar claro, ¿cuánto es lo máximo hoy que un monotributista, para no pasar a responsable inscripto, puede facturar por mes? Mira, aproximadamente la tabla estaba 6 millones de pesos como tope en lo que viene a ser la parte de servicios. 6 u 8 millones de pesos. Por ahí estaba la categoría la máxima. 8 millones de pesos anuales. Anuales, o sea, siempre que hablamos de monotributos anuales es Claro. la categoría H, y si es venta de alguna manera, venta de productos, subís hasta 11 millones de pesos. Claro, o sea que ninguno de los monotributistas llega a los montos esos que se habla para pagar ganancias. Claro. Nunca. No, ahí lo que sucede es, no, lo que termina sucediendo de alguna manera es que el empleado en relación de dependencia a veces tiene gastos que de alguna manera no los puede llegar a considerar. Y ahí hay que tener algo en cuenta, Santiago, es lo siguiente. Si nosotros hacemos un repaso en cuanto a las alícuotas del impuesto a las ganancias, para hacer una comparativa en dólares, en el 1 a 1, la gente que tributaba, que tenía ingresos sometidos a gravamen por arriba de $120.000, era quienes tributaban al 35%. Con la alícuota conforme está hoy en día, cuando vos superás la suma de $4.000 de montos sometidos a gravamen, ya estás en el 35%. Entonces, considerando esa situación, ese aumento que se dio en cuanto de manera importante en el umbral máximo de facturación fuera del impuesto a las ganancias, tiene un correlato con eso. Claro. O sea, que ahí, de alguna manera, había que corregirlo. Si no, pasaba que gente que no tenía una capacidad de ahorro estaba siendo alcanzada por el impuesto a las ganancias. ¿Sabés que ayer una colega tuya, Guille, nos daba un dato respecto a lo que podría pasar, Santi, que no se había hablado mucho, incluso en la cobertura mediática de esta noticia, con los trabajadores el próximo año, en el caso de que esta ley no se haga efectiva, la posibilidad de que tengan que pagarlo de forma como retroactiva, ¿no? Con que los trabajadores tengan que hacerse cargo de, porque no podían, al no ser ley, no podía ser tomada la liquidación anual. Claro. Bueno, ahí hay que entender algo. En materia tributaria, las normas, o sea, hay un rango normativo. La fuente de todo nuestro derecho parte desde la Constitución, después vienen las leyes y después vienen los decretos reglamentarios. Si vos tenés un decreto que le da un beneficio a una persona, es raro de que alguien se vea involucrado en esa norma y haga un planteo en cuanto a la inconstitucionalidad de ese decreto. Entonces, me gustaría dar una cierta certeza a la gente y una perspectiva positiva, no negativa de esta cuestión, porque si vos tenés que quien termina siendo, quien aplica la norma, dice, dejo de aplicar el gravamen, ¿sí? Aun cuando no hubiese una norma, alguien pudiese decir, fue el propio Estado el que dio ese beneficio, no me vengan a cobrar a mí algo que no corresponde, porque para ser parte alguien se tendría que ver siendo damnificado. Claro. ¿Quién pudiese ser el que haga ese pedido? Tendría el que Estado, ser, vos tal decís. caso, o el propio Estado, Claro. que fue quien dijo que no corresponde. Sí, pero... Otra parte que pudiese ser damnificada sería una provincia, pero habría que ver quién es la provincia que haría ese planteo en cuanto a la inconstitucionalidad de ese decreto, porque en definitiva sería una medida, por así decirlo, que a la gente no le gustaría que el tema, Guille, es que estamos en un cambio de gobierno, ¿no? Claro. Y que no sabemos qué va a pasar el próximo año, a ver, con el equilibrio fiscal, ¿no? Y ver si se va a querer o no recaudar, por ejemplo, desde eso, ese punto en particular. De todos modos, como vos decís, sería raro que ahora el Estado te diga, yo que te di este beneficio, ahora te lo saco y me lo tenés que pagar. Lo que pasa, Roque, a veces que el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, es a veces la urgencia por los votos, el plan de dinero, que después no es sustentable a lo largo del tiempo, y puede venir otro gobierno y decir, la verdad que no, yo necesito que paguen ganancias de hasta 1 millón de pesos, y dejar un abanico de gente
que no estaba incluida en este decreto e incluirlas en un próximo gobierno. Ese es un poco también el miedo, Guille. ¿Cómo ves esa situación? Bueno, yo ahí soy optimista en el siguiente sentido. No es la primera vez que hay un decreto que termina dando beneficios fiscales. Hay muchos antecedentes donde los decretos dieron, de alguna manera, beneficios fiscales y no fueron objetados. Te digo más, o sea, nadie pudiese llegar a ser sancionado y hasta habría circunstancias para decir que de alguna manera ese derecho le pudiese llegar a asistir. Habrá que ver qué es lo que sucede. Yo no creo que haya, desde la faz de la dirigencia política, alguien que vaya a decir o que la gente le obligue a ir a pagar por la connotación política que tuviese eso. Es muy probable que en tal caso suceda borrón y cuenta nueva, pero de nuevo, en la historia de la Argentina hubo decretos que se le dio beneficio a través de los decretos y esas normas no fueron tildadas de inconstitucionales. Si es a la inversa, sí habría argumentos y la gente pudiese hacer el planteo, principalmente el contribuyente. Bien, Clarísimo. bien, Guille, está más que claro. ¿Algún dato o alguna otra Ha sido de aclaración? buenas noticias. Claro, sos Bueno, optimista. sí, es verdad. ¿Algún dato que te parezca o alguna aclaración que quieras dejar antes de cerrar? Principalmente no en relación tal vez a las dudas más frecuentes que te puedan llegar a acercar en relación a todas las medidas. ¿Qué te parece? Sí, puede ser que ayer la gente estaba entrando en el padrón vinculado a la devolución del IVA. Sí. Creo que fue un padrón, un primer padrón, después entiendo que se va a ir corrigiendo, entonces de nuevo trataría de ser, por así decirlo, brindar tranquilidad e iría aguardando a ver qué es lo que va sucediendo en cuanto al padrón. No diría, no estoy, Claro. ya me vuelvo Bien. así, me pongo nervioso, trataría de dar tranquilidad. Ahora, Bien. el no estoy, ¿vos crees que no está quien realmente lo necesita o no estoy y no sé por qué y debería estar? Porque no estoy dentro de todas estas generalidades, pero por ejemplo, por ahí pagué bienes personales en algún momento, o tengo una propiedad, o tengo un auto. ¿Cómo lo ves eso, Guille? ¿Vos decís que se equivocaron para el que menos tiene o es una cuestión de inconsistencia del padrón simplemente? No, entiendo que ahí están vinculados, es todo muy sistémico. Desde esa perspectiva puede ser alguien que le quedó un tilde marcado en algún lugar Claro. y que de alguna manera no es sencillo en el volumen de la información que hay, no son medidas sencillas de implementar, con lo cual entiendo de que va a haber sucesivas modificaciones hasta que va a ir quedando bien el padrón. Bien, Claro. bien, Guille. Bueno, cerramos con esa aclaración. Entonces, hoy pueden volver a chequear. Aclaremos también que nadie te va a pedir a vos que te inscribas en algún lugar. En este Nada. caso, para estos beneficios son automáticos. Sí. En el caso, Guille, si querés podemos hablar muy pronto de lo que son los créditos, ¿no? Para los monotributistas, qué podés adquirir y qué te van a pedir también a cambio. Por favor, Rocío, a disposición. Ustedes saben que cuando hace falta